Eh, vamos a... Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos habíamos quedado en los índices de valor, ¿verdad? Sí, licenciada en esa. Ok, bueno. Entonces, como pueden ver, en los índices de valor, pues ya se relacionan precios y cantidades, tanto actuales como base. Y ahí es donde se hace la ponderación, cuando se están utilizando precios y cantidades a la vez. Eso es lo que hace el peso. La cantidad hace el peso, es lo que pondera al precio, o viceversa. Cuando se habla de precios, la cantidad pondera al precio. Entonces, o el precio pondera la cantidad. Y ahí tienen ustedes los mismos productos, azúcar, arroz, harina. Ustedes pueden ver que son los datos que están ahí relacionados, precios actuales, cantidades actuales, precios base, cantidades base. Así está el cálculo. Y ahí en la diapositiva podríamos ver que el caso del azúcar, el índice de valor es 19.89. O sea, hubo un incremento de 19.89 al relacionar precios y cantidades. El arroz es de 7.59. En la harina hay un leve incremento de 0.26 centésimos. O sea, pero ahí es donde uno, bueno, pero ¿por qué eso? Resulta de que, si bien es cierto, el precio de la harina subió, el consumo bajó, porque si ustedes ven el consumo del precio base o la producción del año base es menor a la producción, perdón, la producción del año actual es menor a la producción del año base. Ahí ustedes pueden ver la relación que dice 7.441 como precio actual, como cantidad actual, y 7.523 como cantidad base. Entonces ahí la relación tiende a bajar, pues. ¿Por qué? Porque subió el precio, pero bajó la producción o el consumo. Entonces, ahí se dan las dos cosas, sube el precio y baja el consumo, precisamente por el precio, pues. Aparte de que tenemos que tener claro que la harina es un producto importado. Si se producen harinas en el país, se producen, pero es con base a trigo importado, porque en Guatemala ya el trigo que se produce no es suficiente, ¿vale? Es para autoconsumo o pequeños molinos. Los molinos grandes que procesan la harina, es su materia prima es el trigo que viene de afuera. Entonces, por ahí está el precio. Perdón, ahí está la diferencia de por qué el índice es ni siquiera al 1%. Por eso, porque subió el precio y bajó el consumo. Ahí se dan las dos cosas. Entonces, ahí ustedes
pueden darse cuenta de la importancia de los números índices, ¿sí? Entonces, yo les voy a mandar una base de datos o mejor, para más facilidad. No, esa no es. No, no es esta. Índice de gasto básico. No es esta. No encuentro mi base de datos. Bueno. Bueno. Entonces, ustedes ahí tienen las fórmulas que vimos, la índice de cantidad, el índice de precios, los datos que vienen de este cuadrito. Ahí están los datos. Ahí pueden ustedes hacer su ejercicio. Y todo. Bueno, para continuar, tendríamos esta otra. Que se las dejo ahí. No, aquí está.
No. Ahorita le dije. Entonces, para que vean de que los índices no solo son aplicados a productos de la canasta básica. El ejercicio que yo les estaba presentando era de artículos de la canasta básica, como harina, ¿cuál era el otro? Arroz. Azúcar, harina y arroz. Gracias. Son nada más 3 productos de la canasta básica, pero la intención es de que dejar claro que no solo es aplicable el cálculo de los índices para productos de la canasta básica, también se aplica como para este ejercicio que están viendo ustedes ahí, ¿verdad? Que es un cálculo del salario por hora de una industria. Y ahí dice, con base a los datos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en enero de 2010, el promedio de salario por hora de los trabajadores de una industria era de 9 quetzales. En diciembre de 2015 fue de 14.50. Pregunta, ¿cuál es el índice correspondiente a los salarios por hora para los trabajadores de la industria en diciembre de 2015? Con base en enero de 2010. Entonces, ahí está la relación. Y el planteamiento de la fórmula, vean cómo la estoy planteando. El índice es salario promedio por hora en diciembre de 2015, salario promedio por hora en enero de 2010, por 100. Ahí está la fórmula, convertida en texto, para ver, pues, qué se puede hacer con ella. Entonces, ahí estoy yo viendo, bueno, ¿ha habido un incremento en el salario por hora de la industria? Pues veámoslo. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Pues dividir acá 14.50 dentro de 9 y hagan esa relación. ¿Cuál es el incremento en ese periodo? Licenciado, para ese sale que es un 61.1% mayor. Correcto, correcto. Al hacer la relación, ese es el resultado. Ustedes dividen 14.50 entre 9 por 100, les va a dar 1.61, 161 y punto algo. Punto 11. Al restarlo de 100, pero, ¿qué les digo? Como enseñanza, aprendizaje, hay que hacer la resta, pero mentalmente el incremento es de 61.11%. ¿Qué dice eso? De que del 2010 al 2015 hubo un incremento de 61%. Pareciera grande. Cualquier industrial de eso, mire, es que nuestro salario tuvo un incremento de 61, pero no menciona en qué periodo. ¿Sí? En 5 años. Parece bueno, pero
ahí es donde a veces las estadísticas mienten, porque cualquier industrial, mire, nosotros hemos tenido un incremento del 61, pero si no dice el periodo, pues todos dirán, ¡hala, qué bueno! Pero cuando ya se ve el periodo, bueno, anualmente se está dando un incremento y ese es el acumulado que hay en ese tiempo, en 5 años. Bueno, habría que verlo, pues, o habría que verlo del 2015 al 2014, a ver cuánto es, ¿me entienden? Esas son las formas de expresar y todo. Pero ahí tienen ustedes un caso que es normal en los... Bueno, veamos otro caso. Un ejercicio 2. En ese ejercicio, ahí tienen un ejercicio de tenencia de la tierra. ¿Cuál es el resultado? Dice, el Instituto Nacional de Estadística informó que el número de fincas menores de 5 años en el país disminuyó de 3.157.857 fincas en 1909 a aproximadamente 1.200.000 en el año 2000. ¿Cuál es el índice correspondiente a la cantidad de granjas del año 2000 con base en el número 1964? Ahí, eso es un dato porque el último censo que hubo agrario fue en 1964. Hasta el 2000
sea, ahí no se puede ir haciendo anualmente porque son censos reales. En el 64 hubo un censo y en el 2000 hubo otro. Entonces, ¿qué ha pasado en el transcurso del tiempo? ¿Cuál es el resultado? En el caso de esas fincas menores a 5 manzanas. 38%. 38%, pero ¿cómo? Efectivamente, ese es el resultado, pero la explicación a eso, ¿cuál sería? Que es un 38% menos de fincas de lo que había anteriormente. Jacqueline. Licenciado, ahí sería que lo que hay actualmente es un 38% comparado con lo que había en el 64. Esa es una explicación. Que en el 2000 hay un 38. Pero, ¿cómo explicarlo mejor? Que hubo un decremento en 61%, porque cuando usted al 38 le restan menos 100, ¿cuánto le da? Menos 61.99, casi 62%. Que hubo un decremento de fincas menores a 5 manzanas de 62%. Porque en el 64 el 100% era 3.157.000, ahora es 1.200.000. ¿Cuánto disminuyó? A veces el numerito ese de restar 100 nos indica menos 61, disminuyó en 61. Ahorita el porcentaje al año 2000 era 38% de fincas. Pero, ¿cuál es la explicación? ¿Qué pasó ahí? Disminuyeron las fincas de menores de 5 manzanas en 62%. Ahora, pregunto, ¿qué creen ustedes que sea la causa de esa disminución? O varias, ahí hay varias causas, pero ¿qué se les ocurre? Porque, miren, ustedes, aquí no es solo enseñar cálculo y esto, enseñar los números índices. Los números índices estamos viéndolos cómo se hacen, cómo se aplican, en qué se aplican, pero ¿qué nos explican? Y eso es lo que hay que aprender. Y ustedes tienen que estar en contexto de la parte socioeconómica del país. Pues de ser economista no es solamente ser economista y ver macroeconomía y ver doctrinas. No, el economista debe estar en contexto de su sociedad. Para que tengan ustedes el concepto de un economista, deben estar involucrados en lo que ocurre. Si ustedes quieren saber de su país, tienen que meterse. Pero me voy a hacer economista porque soy economista sin saber la realidad socioeconómica. No hago nada, pues. O no le pongo atención. Eso pasa desapercibido. Para mí no me interesa. La pobreza, pobreza extrema, las inequidades, las desigualdades, no le interesa al economista, estamos equivocados. Y este es un ejemplo que me indica qué se les ocurre, qué pasa ahí. Sobrepoblación. La urbanización. Aumento del nivel de industrialización y nuevas industrias, nuevos mercados, se me ocurre a mí. Ya que... ¿Sí? Yo considero de que en determinado momento los grandes monopolios han adquirido las fincas o las han pues, robado, no habría otra palabra, y a eso se debe el decremento de que anteriormente habían más fincas y, por ejemplo, en la actualidad ya hay menos porque menos personas tienen más fincas, o sea que no está bien distribuida la tierra. Yo pienso que en este caso es porque las familias que tenían esas fincas las han ido distribuyendo entre la gente, o sea, entre sus familiares, entre los hijos. Y entonces los hijos de los hijos toman una parte y se van haciendo subdivisiones, entonces por eso ya no son más grandes que 5 manzanas, sino que se han ido reduciendo a porciones más pequeñas que eventualmente no son sostenibles porque llega un punto en el que no se podría dividir
un lugar tan pequeño. Pues eso es lo que yo pienso. Ahorita le atiendo, Eduardo. Solo vamos a ver qué dice Isidra. Lick, yo pensaba igual como mi compañero, va el crecimiento de la población, entonces hay urbanización, se dice, o como construcciones, lotificaciones. Entonces, por eso pienso yo, como crece la población, entonces se necesita más tierra y se pobla todas esas manzanas, pienso yo. Dora Violeta. Yo también pienso que muchos tuvieron que vender fincas, ¿verdad? O algunos otros los expropiaron de las fincas y por eso pues desaparecieron muchas en lo que se refería que fueran menores de 5 manzanas, ¿verdad? Ahora hay tal vez de mayor tamaño de las fincas, ¿verdad? Ya, vale. Miren. Eduardo y Isidra coinciden. A lo que ellos dicen es lo que se le llama la atomización de la tierra. ¿Y qué quiere decir atomización? Porque sí, Eduardo, hay familias que, y eso es común en el área rural, que no tienen un hijo, 2, 3, 4, son de 6 hijos para arriba. Entonces, en un terreno de menor a 5 manzanas o de 5 manzanas, con 10 hijos, dividir 5 manzanas en 10 hijos, porque esa es una cultura ancestral, que al hijo hay que dejarle, aunque sea un pedacito. Entonces, ahí se atomiza la tierra, se parte la tierra, jóvenes. Hay una explosión demográfica, lógico, hay una explosión demográfica. Voy a tener 8, 10 hijos, 12 hijos, y algo hay que dejarle, porque mi cultura ancestral me lo dice, sí, hay que dejarle. Entonces, hay a quienes les toca un pedazo para poner una maceta nada más, pues, porque no alcanza la tierra. Pero en la creencia de la gente, hay que dejarles aunque sea una esquinita. Y entonces, y lo otro es que les dejan un pedacito para hacer su construcción, porque aparte de ser 8, 10 o más hijos, y estos hijos ya tienen un resto de hijos. Entonces no alcanza la tierra, se atomiza y por 5 manzanas para una familia es bastante, pero ya en 10, que se divida en 10 o en 8, en 5, eso es cuestión. No tiene que ver los monopolios ni nada, porque los monopolios 5 manzanas no les interesa. Las construcciones, pues depende en el área y todo, 1 manzana, 2 manzanas para construcción, tal vez aquí en la ciudad es importante para hacer condominios o para hacer edificios, pero en el área rural no se tiene todavía esa parte de la construcción en ese estilo tan desarrollada. Se concentra más acá. Sí, hay algunos departamentos que ya tienen condominios, que ya han lotificado, el otro. Pero quienes lotifican por familia es esos grupos familiares que les digo. Entonces se llama atomización de la tierra. Y ahí es donde ustedes se tienen que involucrar. ¿Pero por qué hay situaciones como estas? ¿Por qué hay desigualdades? ¿Por qué hay inequidad? Ahí tienen una respuesta. Y esto es lo que ocurre ahí. Digamos, esas manzanas, esas fincas menores de 5 manzanas, que habían 3 millones, imagínense ustedes, se convierte en 1.200.000, se redujeron en 62%. Ahí tiene la explicación. Es un ejercicio tan sencillo, pero tiene explicación por qué. Y entonces resulta que después vienen, dice, no, es que no hay tierra, que la acumulación de la tierra en pocas manos, es cierto, hay acumulación de tierra en pocas manos. Yo conozco, he oído de familias que tienen 80, 100 caballerías. Así, y aquí en Occidente, en Petén, no digamos. Imaginen, hay una concentración de la tierra enorme, pero son tierras que le dan otro uso para aterrizaje, ¿sí? Que da mucho dinero. Para producción no sirven, ese es el problema. Las tierras en Petén no sirven para producción más que maíz cuando se puede, pero de lo contrario no son muy productivas. Ese es el problema. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en contexto de lo que ocurre. Y ahí los números índices están dando una explicación a esas situaciones. Y todo. Que es un ejercicio sencillísimo y todo, pero
ahí va, donde hay para ustedes un nombre, la atomización de la Tierra. Ahí lo tienen control. Y ahí en el ejército tienen otro caso de demográfico, ¿sí? Y todo. Dice, en 1999 la población de la ciudad de Guatemala era de 2.025.000 habitantes. Y el resto de departamentos era de 4.800.000. ¿Cuál era la proporción de la población en la ciudad con relación a los departamentos en aquella época? Ahí está la pregunta. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta, Jones? Licenciado, podría ser 42% en la capital y 58% en los departamentos. Correcto, correcto, porque ahí la pregunta es, ¿cuál era la proporción de la población en la ciudad con relación a los departamentos? Se pidiendo solo de la ciudad, ¿sí? Entonces, cuando yo hago la relación me dice 42%, esa es la relación de la ciudad con respecto, y la diferencia es lo otro, ¿sí? Entonces, en ese año, en 1999, claro, ahorita ha cambiado, pues, pero y como son cuestiones de censo,
y que al momento el censo que se hizo en 2010, en 2000, ¿qué? Hace 2 años, no se sabe si es oficial o no es oficial. Uno lo oficializó y el otro dice que no sirve el censo. Entonces, no tenemos un censo si somos 16, 17, 18 millones, no se sabe. Entonces, aquí yo mantengo 1999 porque ese fue el censo que se realizó en ese tiempo. Son datos que se tienen. Entonces, sí, la relación de la población de Guatemala es de 42% contra 58%. Correcto, ahí estamos. Pero miren, esos ejemplos tan sencillos como estos de cálculo nos ayudan. Sí, Jacqueline. Sí, perdón, se me fue 2 veces la manita. No, estaba haciendo cuentas y no es relación 42-58, sino que es relación 42% de 4.800.000, porque si sumamos los dos y luego sacamos el porcentaje, nos da otra cifra. En cambio, si saco el porcentaje sobre esos 4.800.000, sí me da el 0.421875%. Y, ¿qué ibas a decir? Y pues, no sé si esto de una vez lleva a la conclusión o eso es una pregunta que tiene para después. Al hacer usted la relación de 2.025.000 habitantes entre 2.482.000, le da 0.4218. Por 100, 42% es la relación de la capital con respecto al resto. ¿Sí? Entonces, si a ese 42 le resta 100, la diferencia son 57.81 para el resto de departamentos. Así de sencillo. Porque la pregunta es, ¿cuál era la proporción de la población en la ciudad con relación a los departamentos? 42%. O 42-18. Lo estamos redondeando, pues 42-18% de la ciudad con respecto al resto. La diferencia para los departamentos, cuando es su complemento, el 57.81, 58%. Okay. Bueno, no sé si me voy a entender. Lo voy a plantear de esta forma mi pregunta ahora, pues, en relación a lo que me acaba de decir. Entonces, me indica que el 58% son esos 4.800.000. Eso me está indicando. Sí, correcto. Pero, bueno, ¿cómo explicarlo? Cuando yo hago la operación, porque el 100% se tomaría con la suma de 4.800.000 más los 2.025.000. Ese es el 100%, o sea, son 606.825.000. Es el universo. Exacto, entonces el total son 6.825.000. Y cuando yo saco el 0.4218.75% del universo, me da 2.879.296. Entonces no sería esa la conclusión, sino que la conclusión es el 0.4218% de los 4 millones. Pues, mire, si usted suma 4.800.000 más 2.025.000, son 6.825.000, el 100% de la población. Esa era la población en toda la República. ¿Sí? Entonces, al hacer esto, dentro de 4.800.000, es 42.4218. Ese 4218 por 6.825.000 da 2.879.296, pero es por cuestión de aproximaciones, ¿no? Lógico, va a ser difícil que le dé exacto. Casi 800.000 de diferencia. Entonces, cuando usted saca... No hay 1.000, no hay 1.000.
¿Ah? No hay 1000. Bueno, solo como última, cuando usted saca 0.1875% de los 4.800.000, sí le da justamente la cifra que está ahí, No, que es, cuando saco el 42% de 4.800.000, dice. ajá, ahí sí le da los 2.025.000. Claro, porque lo está haciendo sobre estas dos, entre estas y todo. Es que mi máquina era rara. Vamos a ir a Excel mejor. 2.025.000 más 4.800.000. Esto suma 6.825.000. Si usted divide Licenciado, ¿cuándo? la situación con lo que la compañera explica es que ella está calculando un dato distinto, porque la pregunta en este caso es ¿qué proporción es la de la ciudad con respecto a los departamentos? Y lo que ella indica es con respecto al total. Por eso es que da una diferencia. Porque si se hace con respecto al total, sería los 6.825.000 y el porcentaje ahí va a ser distinto. Sí, aquí lo estoy verificando. Mire, pues. Ella está tomando el total de 6.825.000. Ahí tiene que cambiar. Aquí es la relación de la ciudad con respecto a los departamentos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ahí tiene que ser distinto esto, pues, pero ella está sumando el total de eso. Entonces, cuando yo utilizo el total, el resultado para la ciudad es, ¿dónde está mi calculadora? Ah, no, lo hice en Excel. Digamos, cuando yo tomo el total de la población, de la población es 6.825.000. Entonces, la relación de 2.025.000 de la ciudad son 29% y para el resto es 70%, pero usando el total de los habitantes. Aquí lo que decía el compañero que habló es esta relación de aquí para acá. No estoy tomando, solo estoy viendo relaciones dentro de la ciudad hacia el resto del departamento, no dentro del total de la población. No sé si me doy a entender, Jacqueline. Gracias, Rick. Sí. Le voy a poner el resultado en Excel para que lo comprenda. Voy a dejar de presentar y me voy a ir a Excel. Todo en la pantalla. Miren, ahí está el resultado. Cuando yo hago esto, este es el total de habitantes. Es el total de habitantes, 6.825.000. Esto es el 29% de la ciudad y es el 70%. En total suma 1, miren. Pero yo no estoy tomando este resultado. Por eso es que esto, dentro de esto, da 42, porque solo estoy usando con ciudades, departamentos, no total de la población, ¿me entiende? Mire, ahí está el resultado, no miente. ¿Qué es el resultado?
Esos son, precisamente eso es importante de que lo haya planteado, porque ahí se ve uno, bueno, en el contexto de la pregunta, y ahí va, la pregunta es, que no me salió. Ahorita. Ahí está. Si usted observa el contexto de la pregunta, ahí está. Tal vez por ahí bien empezado. ¿Cuál era la proporción de la población en la ciudad con relación a los departamentos en aquella época? Mire, tiene que ver mucho esto que estoy subrayando ahí, mire. No estoy diciendo del total de los habitantes. Tal vez ahí debió no sé si gusta que le presente mi pantalla, así le muestro que estoy haciendo con la calculadora. ¿Qué manda? No sé si gusta que le presente mi pantalla, o sea, a eso iba yo de la parte de la conclusión, porque la parte numérica... Sí, perfecto. Ya, un momento. Veámosla. Ok. Y esto era lo que yo estaba, a lo que yo me refería, que si usted ve acá mi historial de cálculo, o sea, sí hice la operación, aquí voy haciendo la operación, pero ese porcentaje que nosotros obtenemos, que es 42, 18, 75, es de esto a comparación de los departamentos, porque... No, ahí está operando mal. Vea el contexto de la pregunta. ¿Sí? El contexto de la pregunta es distinto. Ahí dice cuál es la proporción. Yo creo que Oscar fue el que aclaró eso, ¿verdad? Ajá, y cuando estamos hablando... Es la proporción de la ciudad con respecto a los departamentos. Entonces, claro, si usted saca el 42 de 4.800.000, no, porque ahí en la relación de 2.025.000 entre 4.800.000, esa relación entre ellos dos, sí, pero no le va a dar lo mismo al multiplicarlo por 42, los 4.800.000, porque 4.800.000 no es el total, es la parte de los departamentos. No están sumados. Solo es la relación ciudad-departamentos. Exacto. Y si no fuera así, nos sumará 1. 42 más 57 tiene que sumar 1. ¿Sí? Lógico, no le va a dar igual, pues el 42% de 4 menos 89, porque no es el 100%. Solo son proporciones entre lugares. ¿Entiende? Gracias, Ricky. Bueno. Ahí está la clave de lo que yo les decía. La importancia, si no dejamos, perdón, voy a tener que entrar otra vez. Si no, ahí tal vez me faltó, vean la pregunta. ¿Cuál era la proporción de la población nacional en relación a los departamentos? Ahí, al hacer eso, bueno, el 42 de 4.800.000 no es eso. Jamás. Es esto dentro de esto, y esto no es la relación de esto contra esto. Es casi el 42, casi la mitad, pues no va a dar y todo. Es cuestión de interpretar la pregunta, pero ahí está, pero buena su observación, me parece bien. Bueno, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? Isidra Figueroa. O sea que ese porcentaje que nos sale es el porcentaje de crecimiento. No. Es la relación de habitantes de la ciudad contra habitantes del resto de la república. Es el comportamiento. Bueno,
¿Cuántos son los habitantes en la ciudad? 42%. ¿Cuántos son los habitantes en el resto? 57%. La suma de los dos es 100%. Ah, ya. No es Es crecimiento. como Ahí no decir, hay... por cada 100 hay tantos, por cada cantidad de habitantes de la ciudad capital hay tantos de la ciudad rural. Algo así. Podría ser por Mm, casi 42 a 57, casi 1.10 por cada habitante de la ciudad. Hay 1.10 o 1.15 en los departamentos. ya, Sí, ya. sí. Gracias. Ajá. Bueno, entonces, lo que vi, bueno, tomen nota de esto y luego lo explico. Bueno, entonces, vimos el cálculo de productos de consumo. Vimos aplicaciones a ejercicios como tenencia de la tierra, la explosión demográfica, ¿cuál fue el otro? Entonces, para que vean pues que tiene aplicación y qué bueno que ha salido la discusión con Jacqueline de eso, el otro. ¿Por qué? Porque a veces uno no se centra en la pregunta y da lugar a otros resultados. Entonces, fue buena la intervención. Pero también los números índices se aplican para casos comerciales, como el que estoy presentando ahí. Dice, precios en quetzales de una engrapadora modelo especial utilizando 3 bases distintas. Claro, eso es usual en los almacenes, en las ventas, en los lugares, en librerías o almacenes de importación de productos y todo. Pero también se pueden usar en aplicaciones de producción de cualquier otro producto para ver las estacionalidades que se dan en los mismos. Y entonces, este es el caso de una engrapadora. Hay un almacén o almacenes que importan y todo, pero con el tiempo van cambiando, van trayendo más y todo, pero llega un momento en que se forman los grandes stocks de productos porque no tienen movimiento o hay productos que no alcanzan el movimiento deseado, entonces se van acumulando. Y resulta que en un periodo determinado se han acumulado con productos de varios años. Entonces lo que hacen es hacerle un indicador a modo de cómo salir al mercado para no perder ese producto y le van poniendo precios. Y entonces ahí tienen ustedes precio en quetzales de una engrapadora modelo especial utilizando 3 bases distintas. 1990 es el 100%, el año base, el año cero. Luego hay otro que es
1990, 1990 como año base, un promedio de 2 años. Y luego un tercero, 1990, 91, 92, como año base, con 3 periodos. Entonces, para ir viendo precios, digo, bueno, metamos este producto acá con el de aquel y le hacemos un promedio para modo de darle movimiento al producto. Y entonces, ahí tienen ustedes el ejercicio. Dice año 1985, 1990, 91, 92, 2001. Precio de la engrapadora en el 80, 18, en el 90, 20, en el 91, 22, en el 92, 23, en el 2001, 38. Hay precios, distintos precios en ese tiempo. Entonces, el precio índice base, 1990, igual al 100%. ¿Cómo hacer para sacar estos productos con distintos precios al mercado? Este es aquí en verde, está el año base, miren, 1990. Entonces, 20 entre 20, pues 100%, ¿no? 20, 18 dentro de 20, aquí lo tienen, miren. 18 dentro de 20 es 90, 20 dentro de 20 es 100%, 22 dentro de 20, 110, 23 dentro de 20, 115, 38 entre 23, 190. ¿Sí? Este perdió 10%. Este subió 10%, este subió 15% y este subió 90%. Miren, entonces ahí ya tienen, bueno, este precio, este producto hay que ponerle un 90% más. Bueno, ese es el primer año con base a estos precios que se tienen. Luego tenemos la segunda base, 90 con 91. Es 90 con 91, 20 más 22, su promedio es 21, su base va a ser 21. Y aquí tenemos precio índice 90, 91, 100%. Entonces tenemos 18 dentro de 21, 20 dentro de 21, 21 dentro de 21, 22 dentro de 21, ¿sí? 23 dentro de 21 y 38 dentro de 21. Y aquí tienen, aquí bajó, este producto bajó 15%. Este bajó 5%, este subió 4.8%, este 9.5% y este 81%. Miren cómo van ellos tratando este producto a este precio, sale 90%. Bueno, aquí ya 19 quetzales, 19% menos. Ya ahí van calculando ellos cómo meter el producto al mercado. Pero sacan un tercer índice, 90, 91, 92. Y la suma de esto más esto da 21.67. Y ahí está, 18 dentro de 21.67, 83. Miren, aquí bajó otro poquito más esta. Aquí 20 dentro de 21.67, 92, bajó otro poquito. Aquí bajó otro poco. Y a 75, pues que es del 2001, el 75%. Entonces son estos los indicadores en cadena. Entonces ya de acá, bueno, mejor mantengamos el promedio de 3 años. Saquemos los precios de 3 años y vendamos a este precio. Este producto lo sacamos a de este año a esto y estos a esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué les digo? Tal vez ustedes no lo van a usar o no van a trabajar en un almacén o no trabajan en un almacén como para aconsejar esto y todo. Pero aquí están sacando los precios más o menos del mercado para no perder ni ganar, sino que es tratar de salir del stock que tienen. Pero imagínense que ustedes los contrata a un almacén por ahí, mire, fíjese, tengo este problema, quiero un estudio de esto. Pues aquí tienen una forma de cómo hacer, no para las engrapadoras, para cualquier otro producto o distintos productos. Y ustedes hacen el estudio, mire, aquí usted tiene que vender este producto, en este es lo razonable, para no perder ni ganar, pues, para no subirle o bajarle precio. Esto costó 18, denlo en 10. Está sacando un precio, bueno, bájenle el 17% a 18, entonces ya lo dan a un precio justo.
por el modelo del que es 1980, y ahí se van, ahí van armando modelos contra tiempos. Y entonces es una forma, pero le decía yo, si en algún día los contratan para hacer un estudio, un almacén o que está por cierre, o hay la superintendencia, mire, tenemos una intervención de un almacén y queremos ver los precios, ustedes vienen y hacen eso, precios en cadena, indicadores en cadena, lo sacan. Entonces, mire, ahí sí, hay que, a los de 2001 hay que bajarles el 24%. Entonces, multiplican 24 por 38 y en lugar de 38, este es el precio justo para sacarlo a liquidación o rematarlo. Son formas que ya, eso es tan sencillo, sí, pero uno a veces no lo sabe. Uno no lo sabe y ¿ahora qué hago? Porque si no son peritos contadores, no les enseñaron esto. Si son maestros o son secretarias o son el resto de profesiones que hay, no enseñan esto en estadística. Y entonces cuando uno llega a profesional, ¿y ahora qué hago? Y ahí tienen una salida. Cosas tan sencillas, pero que uno aprende y todo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. No, licenciado, está muy interesante, pero no. Pero no está bien. No, sí se entiende, por eso luego está muy interesante. Algo sí, okay. Fuera de lo de estadística. Sí, es que esta es estadística. Esta es estadística, pues son los indicadores, y miren, este es alguno de los que digo, bueno, esto es lo que más podría usarse uno por experiencia. Hay un libro de 600 páginas de solo números índices, un libro de 600 páginas. ¿Y cuándo? Por eso decía, es un curso para aprender indicadores, pero uno va viendo lo más usual para el caso, por la experiencia que yo tengo, y bueno, esto es lo que más podría darse, o que podría ayudarles, pero imagínense que lo que yo no enseño acá, ustedes van a tener que recurrir a otras instancias para ver cómo hacen, en el caso que a uno le salga su trabajito por ahí extra, ¿no? De eso se trata. Enseñar lo que más o menos uno considera puede ayudar al estudiante. Bueno. Lick, a mí todavía me cuesta un poco distinguir entre un indicador y una variable, no sé por qué. Ahorita voy, espéreme, es que me perdí. Bueno. Mire, un indicador es un valor que deviene de una razón, de una división, y vieron lo que hicimos, eran divisiones. Ese es un valor que me mide crecimientos o decrecimientos. Alguien mire, es el crecimiento, Isidra creo que es el crecimiento. Depende de la variable que estemos viendo. En este caso, la variable, ¿cuál es la variable? La engrapadora. Los precios de la engrapadora. Y a esos precios de la engrapadora yo le estoy sacando un indicador para sacarlo al mercado, para no perder ni ganar, sino que salir de ese montón de engrapadoras que tengo ahí y que no logro salir de ellas. Entonces las voy a ir a dar a un precio donde tal vez pierdo, pero no pierdo todo. Algo recupero por el tiempo de estar almacenadas. En el caso de los otros indicadores que calculamos, la población de la ciudad, ahí hay una variable habitantes. ¿Cuántos son los habitantes? La variable habitantes, son lo que estoy yo calculando. Y de ahí me va a salir un indicador. La tenencia de la tierra, la variable tierra, la tenencia de la tierra. Esa es la variable. Por eso es que le decía yo desde un principio, es importante el análisis o el estudio o la investigación que le dejé de tarea de las variables. Porque ahí, cuando uno va a ver variables, bueno, ¿qué es una variable cualitativa, una variable cuantitativa, una variable discreta, una variable continua? Si yo no tengo claridad en las variables, me va a costar entender y voy a estar trabajándolas y no sé, y me confunden. Sí, ahorita me aclaró
hacía lo perfecto. En el año pasado en la práctica me costaba distinguir entre las variables y los indicadores, pero ahora sí ya gracias. Para servirles, ahí estamos. Por eso es que, miren, eso ayuda, porque miren, ya ahorita con esto, a mí ya me hace cambiar, con lo que me dice Isidra, miren, en la práctica tuve problemas, digo, bueno, aquí no solo Isidra tiene este problema, lo traen otros, pero no lo dicen. Entonces yo digo, bueno, aquí algo tengo que modificar, enderezar por acá, bajar un poquito el nivel o aclarar ciertas dudas. Eso es lo que a mí me retroalimenta, ¿me entienden? Y así es lo que es dar clases, pues, de eso se trata. Bueno. Entonces, ya vistas las aplicaciones de los, entremos a índices no ponderados. Entonces, ahí tienen ustedes los índices no ponderados. ¿Cuáles son los índices ponderados? Son aquellos que solo se relacionan entre precios, de precio a precio o de artículo a artículo. Sin embargo, acá hay una tabla de precios de diversos productos alimenticios. Ahí ya estoy entrando a lo que es una simulación de una canasta básica, porque productos alimenticios en el año 2014 y 2020. Se desea desarrollar un índice para 2020 tomando 2014 como base. Esto es 2014 igual 100% en quetzales. Ahí está la tablita. Están los artículos. Hay pan blanco libra, huevos docena, leche galón, manzana libra, jugo naranja 12 onzas, cabeza de miel, tostado libre. Si ustedes ven, los artículos están en diversas medidas. Hay libras, hay docenas, hay galón, hay onzas. Entonces, eso es lo que yo les comentaba al principio, que dificultaba el cálculo por esa diversidad de medidas. Pero es un índice y eso lo que trata es representar un indicador en esos productos. Entonces, pero este no ponderado es porque no tiene cantidades, es solo de precio a precio. Y ahí dice, a la par dice el índice simple. ¿Sí? Como estoy trabajando un periodo del 2014 a 2020, entonces el año en curso o actual es 2020.
El año base va a ser el 2014. Entonces, 2.25 entre 1.50, 150. Hay un incremento de 50%. Los huevos, 18 entre 14, 128.57 es el índice. Incremento del 28.57%. Entonces, ustedes ahí van viendo en la columna de índice simple los cambios que han habido. ¿Sí? Ahí tienen el primer, y ustedes lo pueden hacer en sus calculadoras para verificar, como hizo Jacqueline, verificó y todo, y encontró algo que le causó duda. Y eso es lo que hay que hacer, jóvenes, ir viendo, ¿no? Nos está engañando, nos está mintiendo, ¿no? Son dudas que salen cuando uno es metódico o acucioso, y ahí se aclaran. Ahí está. Entonces, ustedes tienen ahí el caso del café, hay un incremento del 58.33. Claro, yo ahí no lo resté de 100, porque ya les dije, cuando uno ya lo hace, y cuando uno está acostumbrado a esto, ya no lo resta 100, sino es mentalmente. Entonces ahí para mí, 158.33 menos 100 en el café, es 58%. Ese es el incremento. Imagínense cuánto ha subido el café cuando somos productores de café. Somos productores de café, debería ser más barato, pero no. Bueno, ahí mismo en ese cuadrito tienen sumatorias. La sumatoria del precio 2014, la sumatoria de todos los productos, la sumatoria del precio 2020 de todos los productos y la sumatoria del índice simple. Ahí hay 3 sumatorias que nos van a servir más adelante que quiero que las tomen en cuenta. Que vean, que no me aprenden. ¿Y de dónde salió el 64? ¿De dónde salió el 46? Son las sumatorias de los precios y la sumatoria del índice simple. Bueno, ¿alguna pregunta al respecto de esto? Licenciado, ¿ahí cómo sería la fórmula para determinar sobre el precio base, sobre el del 2014 para el precio del 2020? Igual dividiendo, ¿no? ¿Verdad? Ahorita le digo. Okay. Vamos a insertar algo acá. Va a ser el primer caso. Solo le voy a hacer el de 1. Solo voy a correr esto para acá. Ahí, o tal vez acá. Ahí tiene la fórmula. Solo para un caso, pero se repite en todos. Ahí la tiene Dora. Ese sería el cálculo. ¿Lo visualiza? Sí, muchas gracias. Sí, ya lo estoy copiando, gracias. Ahí ese es repetitivo para ese caso, para el índice simple. Es la fórmula que vimos, pues, que dice que es el índice de precio va a ser el precio actual dividido el precio base por 100. La fórmula no cambia. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí. Gracias, licenciado. Ok, bueno.
Y aquí la tenía, ¿ve? Y la tenías. Ahí la tienen. Entonces, ahí tienen un resumen de los índices. El precio, el índice de precios es PT o PN. Ahí van a encontrar en algunos libros PT, PN, P1, P0. Va a ser, la nomenclatura varía en los libros. Entonces puede ser PN o PT, precio actual. Entre precio base es el PO siempre va a ser 0 o precio base y todo. Entonces, por 100, ahí está el cálculo que hice anteriormente. 2.25 entre unos 50 por 100, 150 menos 100, 50%, lo que les había dado anteriormente. Luego viene el índice simple total. El índice simple total es la sumatoria de todos los índices simples que vimos en el cuadrito anterior, 150 más 158, 33, ahí están los puntos intermedios, divididos 6 productos de la canasta básica. Y eso suma 840, 20, que es el día, mire, ahí hay una sumatoria de 840, dentro de 6, 140. ¿Qué quiere decir? Que esa canasta de 6 productos en ese periodo incrementó 40%. Ese es el incremento de los precios, 40% en el periodo 2014 a 2020. El índice agregado simple. ¿Por qué simple? Porque solo tengo precio a precio, no tengo cantidades. Entonces, ahí está la sumatoria del precio actual dividido entre la sumatoria del precio base por 100. 64 suman el precio actual y 46.40 el precio base por 100, siendo la canasta como agregado simple tiene un incremento de 37.93%. ¿Sí? Como un agregado simple. Entonces, ahí vean ustedes cómo actúan los índices. Pues, ¿qué nos muestra? Si yo quiero solo índice simple, si quiero el índice simple total de toda la canasta, o quiero un valor agregado. Bueno, ¿cuál es el valor agregado? Es 37 menor a los otros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estás ponderando sumatorias. Entonces ahí eso lo afina un poco, ¿no? Entonces, vean pues a dónde llegamos con los indicadores. ¿Qué les digo? Son cosas simples. Son cosas simples, pero yo sé que algunos nunca lo habían visto así. O
uno no le pone importancia por la disciplina que uno tiene, pero para un economista sí son bien importantes. Esa es mi preocupación, pues, que el economista sí debe tener mucha atención en esta parte. Entonces, vimos índices no ponderados que van de un solo artículo o de varios artículos, pero solo precio a precio. Luego existen el índice ponderado, que el índice ponderado son los de que jugamos precios o cantidades, ¿sí? Y existen dos métodos para calcular un índice de precios ponderados. Ahí en esos métodos están el método de las Spires y el método de Pasch, que ya lo vamos a ver y todo. Son dos métodos en donde uno pondera únicamente con cantidad base y el otro con cantidades actuales, el Pasch con cantidades actuales, que ese es un problema. Entonces, las Spires, cantidades base, que es el que usa el INE para calcular el índice de precios al consumidor. ¿Por qué? Porque Guatemala tiene problemas en su información. Es muy difícil tener precios o cantidades actuales de ayer o del mes pasado o del mes antepasado. No es posible, no hay cultura de la información, no se reporta. En cambio, Pasch necesita las cantidades actuales, precios y cantidades actuales. Combina esa relación. Pero en otros países sí lo usan, en Europa, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, digamos, en Estados Unidos, el negocio, por más pequeño que sea, todo está en línea con el Buró de Estadística de Estados Unidos. En el momento en que ustedes pagan, en ese momento hace el ingreso del precio y la cantidad. Llevan un control. Entonces, son sistemas enormes, ¿no? Que tienen esa capacidad, pero aquí no tenemos esa capacidad en los sistemas informáticos. Entonces ellos sí pueden usar Pasch porque tienen cantidades de ayer. El buró, imagínense, el buró de Estados Unidos es más grande que la ciudad universitaria. Y el INE ahí en un edificio, en la octava calle, en un edificio de 4 niveles, ahí está lo que es el INE. Y allá es una ciudad universitaria más grande de la ciudad universitaria, donde se recopila toda la información. Totalmente diferente, ¿no? Entonces, ahí esos dos métodos son los que vamos a ver, las Spires y Pasch. Y luego tenemos el índice de valor. Es el que mide los cambios tanto en los precios como en las cantidades que intervienen. Su fórmula, el valor, la sumatoria del producto del precio actual por la cantidad actual dividido la sumatoria del precio base por la cantidad base por 100. Ahí tienen eso. Entonces,
¿qué les digo? Vamos a ir viendo eso poco a poco. Y entonces yo les voy a mandar, ya no me dio tiempo hoy, les voy a mandar la base de datos para esos ejercicios. Sí. Aquí es igual como en las fórmulas anteriores, el cociente por 100, o yo pensaba que solo lo de arriba era por 100. Lo que pasa es que aquí se me juntó esta raíz, Sí, por pero la es línea. todo por 100. Gracias, Todo esto por 100 y todo. Bueno, entonces, jóvenes, nos vamos a quedar ahí porque tengo que entrar a la otra sección y entonces nos vemos, ¿cuándo? Hoy miércoles, hasta el lunes. No, el lunes es...